Abrimos un nuevo bloque de información y vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades respiratorias que están a full. Así es, y bueno, y en los niños, ¿no? Sí. Que estamos en el ciclo escolar, ¿no? Sí, Los que están yendo al colegio, muchos con resfríos, presencialidad. laringitis, La verdad que sí, hay muchos casos, ¿eh? Muchos. Y por eso fuimos a hablar con nuestro pediatra de cabecera. Así es, con el doctor Lucchesi, que nos cuente un poco y que nos dé algunas recomendaciones. Exacto. Cómo llevar a los chicos, cómo prevenir, cómo tratar de que esto no se complique también. Exacto. Hay que prestar mucha atención porque se pueden transformar en neumonías también. Claro, Ojo. se puede agravar. hacer más grave, exacto. Sí. Vemos entonces lo que nos decía el doctor Lucchesi. A ver. Bueno, doctores, consultarlo, ¿no? Sabemos que, bueno, comienza el invierno de alguna manera, la media estación también, y con esta estación lo típico que son las enfermedades respiratorias, ¿no? Exactamente, y tenemos entre nosotros ya el comienzo de lo que es la patología invernal, podemos decir en esta época preinvernal, que es muy característico, que toma las vías respiratorias altas, o sea, la nariz, la faringe y la parte de laringe, viéndose cuadros muy característicos de una tos particularmente disfónica, con un sonido muy particular que asusta mucho a las mamás, que es muy parecida a lo que vulgarmente denominamos la tos de perro, con estridor laríngeo, que genera, sobre todo en las horas de la madrugada, irrumpe en el sueño de la criatura, una tos importante que asusta mucho a la familia. Y bueno, eso es una laringitis producida por virus, por lo general es el virus parainfluenza que produce esto y se recibe el tratamiento, tiene buen pronóstico, pero de todas maneras, por ser contagioso y por, digamos, atacar a las criaturas pequeñas, merece un especial cuidado a nivel, digamos, de la vía aérea alta. Se trata con corticoides y, bueno, tenemos entre nosotros esa prevalencia en este momento. Tanto como las otras enfermedades virales de la época, estacionales, que las estamos viendo bastante frecuentemente en este último periodo. ¿Cuáles son esas? Y estamos en la rinitis, o sea, el resfriado común, y ya estamos comenzando a ver algunas bronquiolitis. De todas maneras, tanto unas como otras tienen la misma vía de ingreso a la persona, se transmiten dentro del hogar con gran facilidad, atacan más a las criaturas pequeñas, y un poco es lo que no se vio, no lo tuvimos en prevalencia durante la época de la cuarentena extrema esa que estuvimos sometidos, y que obviamente nos brindó el beneficio de no contagiarnos coronavirus, pero a la vez impidió la formación de esa inmunidad estándar que todos los niñitos tienen al convivir, por ejemplo, en una fiestita de cumpleaños, en un jardín de infantes, en un pelotero, que son las situaciones, digamos, habituales donde los niños se reúnen. Obviamente, eso también son factores de contacto que suelen provocar justamente los contagios. Y como no hubo eso durante el año, prácticamente el año 2021, ni hablar del año 2020, es como que no se establecieron los estándares de inmunidad orofacial, digamos, orobucal, durante ese periodo de tiempo, y genera, como que dice, una recurrencia, una recidiva, una particular, digamos, repetición de las enfermedades comunes, que no son graves en sí mismas, pero que obligan a veces a la consulta médica y obligan a la medicación. Bien, consultarle específicamente también sobre el COVID-19, porque sabemos que, bueno, es un virus que, bueno, sigue de alguna manera. No sé en qué medida se da también en los menores, digo, pero en el caso de que se da, digo, ¿cuáles son los parámetros hoy en día como para diferenciar de alguna manera cuándo un chico puede llegar a tener COVID y cuándo alguna de estas enfermedades respiratorias? Exactamente, sobre todo porque tenemos el grupo etario inferior a 3 años de vida que puede contraer COVID, que puede transmitir COVID y que no recibe la vacuna. La transmisión del COVID y la gravedad del mismo ha variado muchísimo cuando se implementó la vacunación masiva a toda la población. Eso es muy importante destacar, instando a que las personas que aún no se han colocado la vacuna y que están en edad de recibirla, pues que lo hagan, porque eso disminuye muchísimo la posibilidad de que esa persona, aún sin síntomas de COVID,
transmita la enfermedad. Tanto como también evitaría, y de hecho está demostrado, justamente lo que se pudo demostrar, es que disminuye verticalmente la posibilidad de gravedad, la posibilidad de ser internado en terapia intensiva, la posibilidad obviamente de morbilidad y de mortalidad, que sí tuvimos cuando no había vacuna, o cuando las vacunas estaban pero no se las ponía masivamente. Entonces, ante esa evidencia es muy importante remarcar las medidas preventivas que debemos seguir teniendo, no solo con las criaturas, sino entre todos los ciudadanos, ¿no? El uso de tapabocas sigue optimizando, como quien dice, una medida preventiva. El lavado de manos, y volvemos al tema anterior, o sea, el lavado de manos significa y sigue significando muchísimo en el momento de cortar la cadena de contagio. Bien, bueno, recién destacaba, ¿no?, la importancia de la vacunación, en este caso de COVID, pero ¿cuál es el rol que cumple también el resto de la vacunación del calendario anual? Bien, el calendario anual debe ser retomado cuando se lo interrumpió por justamente alguna inasistencia o falta en los vacunatorios o porque no estaban abiertos directamente. No se reinicia el esquema de vacunación, sino que se lo continúa, aunque hayan pasado los tiempos donde se debían haber colocado. Eso es muy importante destacar. Se incluye la vacuna de varicela en segunda dosis en los niños que inician la escolaridad primaria entre los 5 y los 6 años. Se vacuna contra la gripe a todas las criaturas mayores de 6 meses y menores hasta los 2 años de vida. Todas las criaturas tienen que concurrir a esa edad a los vacunatorios para que se le inocule la vacuna antigripal estacional de este año. Aquellas personas que se vacunaron en enero, febrero, cuando todavía no había llegado la vacuna de este año, cuentan como válida esas dosis aplicadas. O sea que prácticamente estamos en el grupo etario de los 6 meses hasta los 2 años, deben vacunarse con la vacuna antigripal. Y todas aquellas otras personas que comprueben de alguna manera la recurrencia de procesos como las neumonías, haber estado internado por neumonías graves o no graves en alguna oportunidad, o tener a veces neumonías a repetición, deben ser vacunados con la vacuna antigripal. ¿Son los que se llaman o que se denominan grupos de riesgo también? Exactamente, ¿no? Son los grupos de riesgo, vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo, que es la principal bacteria, no virus, la principal bacteria que puede producir neumonía en la comunidad. Bien, importante las recomendaciones del doctor Lucchesi, que nos dice un poco, nos cuenta un poco de esta situación que se está viviendo con muchos casos, sí, no solo en niños, sino en adultos también. Y bueno, y lo que remarcaba casi al final de la nota sobre la vacunación, el calendario de vacunación, que hay que completarlo. Tal cual. ¿no? Que es importante también eso. Y que las vacunas se pueden poner, las 2 vacunas, en el mismo día. La del COVID y la antigripal. A la antigripal. Bien, Negro. Bueno, ahí está, ese dato para tener en cuenta. Tal cual, tal cual. Muy bien, Marcelo, vamos a una nota a nivel nacional que